Es indudable que hemos estado gozándonos durante toda esta mañana por todo lo que hemos estado recibiendo nuestros adolescentes y preadolescentes, nuestros niños, nuestros jóvenes y también nosotros, los adultos, todos estamos siendo nutridos por el pan del cielo, por la palabra hecha carne. Jesucristo dijo: no os dio Moisés el verdadero pan, yo soy el pan que descendió del cielo. Así que nosotros estamos alimentándonos de nuestro amado Señor Jesucristo. Las palabras, Él es el verbo encarnado y por supuesto Él dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que un abrazo para todos ustedes, un saludo a todos los que nos ven desde todo Chile, ¿cierto? Y en cualquier otra parte del mundo. Vamos a tener un súper buen tiempo ahora y bueno, quiero invitarles a disponernos, porque hoy día voy a hablar sobre la fe. Voy a hablar sobre fe en realidad, no sobre la fe, sino sobre fe. No es por vista. Cuando nosotros miramos, Pablo escribiendo a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 7 dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y fíjense qué interesante lo que también podemos encontrar, porque él sigue hablando de la fe, pero en el capítulo 5, verso 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Vamos, ¿les parece que nos dispongamos? ¿Les parece que le pidamos al precioso Espíritu Santo que hoy día, al Señor Espíritu Santo que hoy día ministre en nuestros corazones? Precioso Señor, poderoso Señor, en esta hora en medio de nosotros haz milagros, prodigios, señales. En medio de nosotros trae salvación. En medio de nosotros trae liberación. Háblanos, danos entendimiento y danos desarrollo, danos avance en este día. En el glorioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Creo que era por el año 2019. Viajamos a Guatemala y los pastores de la casa, ¿no? Nosotros en esta casa somos 4 pastores. Estoy hablando de la ciudad de Arica y estoy hablando de Comunidad Iglesia Cristiana, ciudad de Arica. Somos 4 pastores y el 2019 Dios puso en mi corazón la inquietud de viajar a Centroamérica para recibir una inyección de fe. Se iba a dar precisamente un congreso, iban a hablar durante todos esos días de la fe. Así que yo sentí en ese tiempo que venía una nueva temporada para todos nosotros. Y hablé con los pastores y les dije que íbamos a dar pasos de fe para recibir, ¿cierto?, y ser activados en nuestra fe, porque percibía que lo que venía, yo no preveía todo lo que está sucediendo ahora. Siempre yo tengo la tendencia, ¿no? De un momento a otro algo pasó en mi vida que tengo la tendencia siempre a expectar lo mejor. Así que yo no estaba pensando en una pandemia, aun cuando sé que esto también pasará, porque no hay tormenta que dure para siempre. Pero decidimos entonces ir porque yo suponía definitivamente que lo que venía iba a demandar pasos de fe, ¿no? Y es indudable que, claro, hoy día, mirando en retrospectiva, nos damos cuenta que estamos viviendo, ¿cierto? Es indudable que lo que estamos viviendo hoy en día nos demanda más que nunca vivir en modo fe. Vivir no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y eso no es evadirnos, es que de verdad es que nuestro alimento viene de las fuentes de arriba. Nosotros sabemos que hay fuentes de abajo, y la gran mayoría de las personas beben de las fuentes de abajo, que están en su gran mayoría contaminadas. Pero nosotros hemos sido conectados con las fuentes de arriba. Por eso, entonces, es indudable
que lo que estamos viviendo hoy en día nos demanda más que nunca, de verdad, mis queridos hermanos, vivir en fe. Hoy día voy a hablar de eso, de la importancia de ejercitar tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo nos habló que nuestro estilo de vida es un estilo de andar por fe. Andar por fe. Por fe andamos, no por vista. Pablo lo asume, lo decreta, Pablo lo establece y nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, que eso es así. Por esa razón vamos a ir de menos a más, adentrándonos a qué quiere decir la palabra de Dios sobre nuestro estilo de vida. Me recuerdo yo que con el pastor Marco tuvimos que sortear nuestro primer obstáculo cuando íbamos camino allá a Centroamérica, ¿no? A 3 días del viaje aproximadamente, con Marcos nos dimos cuenta que nuestros pasaportes estaban vencidos. Y la historia ustedes la saben, yo me he tomado el tiempo de contar, ahora no tengo el tiempo para contarles la historia, pero todos los que vivimos en nuestro país sabemos que para sacar un pasaporte mínimo son 7 días mínimo. Y a 3 días del viaje nos damos cuenta que los comandantes en jefe, los 2 más viejitos de los que viajamos casi siempre, porque Aníbal y Cristian ya estaban bien con sus pasaportes, se nos había ido un detalle vital, fundamental en un viaje, el pasaporte vencido. Bueno, definitivamente teníamos los pasajes comprados, las reservas hechas, etcétera, etcétera. Fuimos a preguntar en nuestra ciudad, no, nos dijeron en 7 días mínimo. Así que a partir de ahí decidimos ir, ¿cierto?, y dar nuestros pasos de fe a la ciudad de Santiago, y como ustedes saben, Dios nos abrió puertas de un día para otro. De un día para otro tuvimos nuestro pasaporte y desde ya entonces Dios nos hizo entrar en la zona de fe. Y les voy a decir que mientras hacíamos cola, a ver, cuando yo me di cuenta de que no teníamos los pasaportes en orden, estaban vencidos, de inmediato tuve la tendencia de pensar en qué amigos yo tengo para que le hable a tal amigo, para que se le hable a tal amigo. De inmediato uno piensa así, o sea, es como malamente, no te sacan un parte y ¿en qué piensas? Ay, no, tengo un amigo, ojalá que me lo bajen, me bajen. Siempre andamos, somos pillos para esas cosas, pero de verdad que yo sentí que no debía ser así, que si yo quería crecer en fe, entonces necesitaba dar pasos de fe, experimentar la fe, adentrarme a la zona de fe, porque una cosa es saber el concepto y otra cosa es adentrarte al mundo de la fe. Así que yo me hago la pregunta, cuando nosotros logramos llegar allá y exponernos los 4 pastores a toda esta administración de fe, ¿será que Dios anticipó nuestras temporadas? Porque no se olviden que después nosotros vertimos todo eso acá. No se olviden que entramos en 40 días de fe. Estuvimos trabajando fe y fe y fe. ¿Será que Dios dice, muchachos, es como el camello cuando enfrenta el desierto? Ustedes saben que las jorobas que tiene el camello es para llenarlas de agua. Entonces, si el camello tiene algo de 2 o 3 estómagos y cuando enfrenta el desierto, entonces de lo que comió antes del desierto es lo que va a digerir luego, va a rumiar. Lo mete en un estómago, lo saca a la boca, lo masca y después ya empieza a digerirlo. Así que qué interesante, porque seguramente Dios previó, de hecho, Dios previó las próximas temporadas que se nos venían y íbamos a necesitar ser un pueblo que camina en modo fe. Porque fíjense que cuando las cosas se ponen difíciles, nuestra fe entra en tensión, pues. Es ahí donde es probada tu fe, ¿no? Cuando de repente entonces todo se te torna difícil, ¿cierto? Porque nosotros podemos aseverar que somos gente de fe. Me recuerdo de este ejemplo de 2 amigos, 2 buenos amigos que conversaban y uno presumía ser un gran hombre de fe. Así que mientras caminaban por el campo, de repente había que pasar así como por así decir, un precipicio que estaba unido por un pequeño puente cortito, era como una madera nomás. Entonces el amigo, que no era de tanta fe, le dice al otro, ¿tú crees que yo puedo pasar caminando al otro lado? Claro, le dijo el amigo de fe.
Así que él pasó caminando por el palo hasta hacia el otro lado. De allá le dice, ¿tú crees que yo puedo volver de allá para acá, yo más una carretilla? Y el amigo de Superfe dice, no, sí, yo creo, claro que sí, si te aguanta. Así que él pasa y pasa, lo logra pasar. Y a la tercera le dice, ¿tú crees? Oye, y te felicito, ¿ah? Le dice que en realidad que tú crees. Y después le dice, ¿tú crees que yo podría, o sea, que podría pasar yo una carretilla y una persona arriba al otro lado? Claro, le dijo. Bueno, le dijo el otro, el amigo, súbete. Ya te podrás imaginar qué pasó con el Superfe. O sea, una cosa es hablar del concepto de la fe y otra cosa es cuando Dios te introduce en zonas de fe y es ahí donde se aplica el dicho otra cosa es con guitarra. Lo que te quiero decir es que la fe es una gracia que Dios te da, ¿cierto? Pero esa gracia se va desarrollando. La fe es como un músculo y no va a encontrar desarrollo si tú no participas en el ejercicio de eso. Así que es interesante porque pregunto, ¿qué sucede cuando un avión despega en un día nublado? No sé si alguna vez te ha tocado viajar y está todo nublado y tú dices, va a partir el avión, pero ¿cómo el piloto va a poder saber para dónde va? Y ahí tú tienes que obligadamente entrar en modo fe. No sé si alguna vez te tocó vivir una turbulencia. Eso sí es tremendo. O sea, una turbulencia. ¡Ay, Dios santo! ¿No? Es ahí donde tú charrabacatacatacata. Empiezas ahí a encomendarte al Señor porque definitivamente estás absolutamente dependiendo, por así decir, del piloto, ¿no? Solamente estás esperando que el piloto haga bien su trabajo. Mis preciosos, en medio de las turbulencias que estamos viviendo, Dios ha prometido sostenernos y Él espera que no solamente creamos en Él, sino que le creamos a Él. No es solo creer en Dios, es creerle a Dios. Por eso decimos que no es por vista, sino por fe. Así que siempre que tú viajes en un avión comercial te va a suceder lo siguiente. Te van a pedir que antes de despegar, antes que el avión salga, tienes que poner tu celular en modo vuelo. Y a partir de ahí no sale ni entra ninguna información externa más que la información de la cabina de mando. Ahora te digo algo, que esto es esencial, es vital, eso es para todos, nadie se escapa de esto. Todo aquel que es sacado del reino de las tinieblas y es puesto en el reino de la luz, todo aquel que es sacado de la ley del pecado, de la muerte y es puesto en la ley del espíritu de vida, tiene que ponerse el cinturón de modo fe, porque todo de ahí para adelante es por fe, ¿no? Así que interesante porque cuando nosotros entramos desde el inicio de nuestro caminar con Dios, Él nos va a pedir caminar entonces en modo fe. En el modo fe la única información que te entra es la información de Dios y a esta información también le llamamos revelación. O sea, la única revelación que tienes, la única información que tienes que permitir que entre es la que te viene del Señor. Porque van a venir otras frecuencias, van a venir turbulencias, van a venir cosas que te van a hacer temer. Y muchas veces el temor es fe al revés. Se define que temor es un espíritu, pero que temor también es fe al revés. Y es ahí donde tienes que hacer uso de lo que Dios puso en tu corazón, que te lo dio por gracia. Él te dio la medida de fe. Y yo he dicho muchas veces de que si Dios te dio la medida de fe y me dio la medida de fe a mí, ¿por qué hay gente que tiene más fe que otros? ¿Acaso Dios les dio 1 tonelada de fe a uno y 1 kilo de fe al otro? No. Yo creo que a todos nos dio la misma medida de partida. Solamente que la diferencia la hacen aquellos que ejercitan su fe. Caminar en modo fe conlleva un aprendizaje. La fe es el lenguaje que Dios habla. Apréndelo. La fe es el lenguaje que Dios habla. Dios no sabe hablar de otra manera. Dios, por ejemplo, hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede pecar,
Dios no puede mentir y Dios no sabe hablar otro lenguaje sino el lenguaje de la fe. Y normalmente con quien Dios más habla es con aquellos que hablan fe. ¿Por qué? Porque Dios camina en modo fe. Otra de las cosas que yo aprendí de nuestro viaje a Centroamérica, que les dije que sacamos el pasaporte en un día. Lo primero que hicimos con Debra, cuando me di cuenta, voy al velador y veo, y que está, porque primero Marco me dice, ¿sabes qué? Creo que yo no voy a ir porque, ¿qué le digo yo? ¿Cómo no va a decir? Está todo pagado. No, dice, tengo mi pasaporte vencido, yo voy a mi velador, ¿cierto? Y lo veo y me doy cuenta que también el mío está vencido. ¿Y sabes lo primero que hicimos? Ya vamos a orar. ¿Y sabes qué? De verdad, literalmente dice, ya, para, vamos a orar. ¿Y sabes qué? Nos pusimos, lo que en realidad hicimos, pusimos nuestras vidas en modo fe. Mira, cuando Dios quiere pasarte de una temporada a otra, va a venir con pequeñas o grandes señales que consciente o inconscientemente te vas a empezar Él te va a empezar a situar. Te va a empezar a situar en esa zona donde Él quiere llevarte, porque Él es el que está interesado, Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Él espera simplemente tu obediencia. Él espera tu disposición. Yo he tenido aprendizajes de fe y yo me doy cuenta que hoy día creo por algunas cosas más que las que creía antes, ¿no? Yo creo en el dar más de lo que antes creía del dar. Yo creo en el que Dios nos puede dar más de lo que antes me imaginé que Dios nos podía dar. Hubo una etapa en mi vida que tuve que aprender a comerme las roscas. Porque yo no creía por mucho de parte de Dios. Yo quería hacer muchas cosas para Él, pero no había tomado conciencia todo lo que Él había hecho por mí y por nosotros. Y en la medida que tú vas madurando y vas creciendo, te empiezas a dar cuenta todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Te lo digo así, dice la Biblia, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio también por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Te das cuenta? Ahí está. Tú te vas a dar cuenta que la palabra de Dios es como que Dios, lo voy a usar en términos futbolísticos, Dios pone la pelota en el área chica, ¿no? Pone la pelota ahí, pero Él dice, ya ahora, ya pateala tú, o sea, dale el puntapié tú, participa tú. Entonces, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio también por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, Él ya nos ha dicho eso, Él ya ha hecho eso. El tema es si tú o yo lo creemos o no lo creemos. Si le creemos a Dios y hacemos uso, ¿cierto?, de todos los beneficios. O sea, para que yo pueda recibir el perdón de Dios, tengo que creer que el Señor Jesucristo, que Dios mismo me amó antes de la fundación del mundo, que nuestro Señor Jesucristo se inmoló antes de la fundación del mundo, que Él vino para cumplir asignación, vino para cumplir propósito, que el diablo quiso sacarlo del cumplimiento de esa asignación, pero Él no lo permitió. Él iba y dice que por el gozo puesto delante de Él menospreció la cruz. ¿Por qué? Porque Él sabía que si llegaba a decir consumado es la cruz del Calvario, a partir de ahí vencía la muerte, vencía a Satanás y pasaba, cierto, a la humanidad de un estado de muerte a una nueva vida. Él creaba la nueva humanidad a partir de su muerte y de su resurrección. Ahí los seres humanos podían ser sacados del reino de las tinieblas y pasar al reino de la luz. Así que mire qué interesante. Dios camina siempre en modo fe. Así que hay que poner la vida en modo fe. Dios va a esperar. A ver, Dios le da el alimento a los pájaros, pero no se los pone en el pico. Pedro, para caminar por las aguas, tuvo que tomar la decisión de ir un poco más allá. Él seguramente probó su fe consigo mismo. Él dijo, a ver, voy a ver, porque ¿qué de espiritual tiene caminar por sobre las aguas? A no ser que él estaba yendo un paso más, estaba haciendo crecer su fe también, ¿no? Así que hay algunos puntos que quiero compartir contigo que te van a ayudar a activar tu fe en medio de las circunstancias que vivimos. Cierto, nosotros estamos ante un escenario muy difícil, pero por lo mismo es que necesitamos estar metidos en Dios.
Nosotros necesitamos como nunca antes creerle a Dios, alimentarnos de las fuentes que vienen de arriba y para eso ser respuesta al mundo en el que vivimos, porque nosotros hemos nacido de arriba, porque nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, pero estamos también en la tierra. Pero ¿cómo vamos a vivir nuestro caminar en la tierra? ¿Vamos a andar por vista o vamos a andar por fe? Y el Señor dice que vamos a andar por fe. La fe le cree a Dios, la fe se apropia de sus promesas. Dice que los antiguos por la fe, ¿cierto?, conquistaron reinos. Por medio de la fe alcanzaron promesas. O sea, estaba la promesa, pero por la fe la alcanzaron. Dijeron, esta es mía, esto es mío, ¿no? Por la fe apagaron fuegos impetuosos. Por la fe taparon boca de leones. Por la fe recibieron fuerzas en debilidad. Así que la batalla de la fe se libra cuando circunstancias, ya sea en tu propio cuerpo, externas o internas, te están diciendo lo contrario a la palabra de Dios. Tú tienes dos alternativas. ¿Le seguirás creyendo a la palabra de Dios o sucumbirás a lo que te dicen las circunstancias o los síntomas? Así que estoy diciendo que muchas veces vienen ataques a nuestros cuerpos. Por ejemplo, nosotros estamos conscientes que nos ha atacado una enfermedad, pero no estamos diciendo que Dios nos mandó esa enfermedad. Nosotros estamos diciendo que es ilegal, que Jesucristo, así como llevó nuestros pecados ahí en la cruz hace 2000 años atrás, así también llevó nuestras enfermedades. La Biblia dice que por su llaga fuimos curados. Por lo tanto, empezamos a usar nuestra boca, alineamos nuestra boca con nuestro corazón y nuestro corazón está alineado con la palabra de Dios y empezamos a decirle al diablo que tiene que irse porque la enfermedad es una ilegal en nuestro cuerpo. Eso es pelear la batalla de la fe. A veces es de largo tiempo, pero tarde o temprano se tiene que ir. El Señor dijo, resiste al diablo y él va a huir de ti. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Así que una de las cosas que te va a ayudar a activar tu fe, y sígueme en esta por favor, es no hables el problema, habla la solución. Mire qué importante. O sea, el tema es, deja ya más, para de seguir diciéndole a Dios cuán grandes son tus problemas. Ahora empieza a decirle a tus problemas cuán grande es tu Dios. Y esa no es una frase bonita. Es que necesitamos hacer eso, porque todo hablamos lo que creemos. Entonces, si empezamos a creer cosas erróneas vamos a empezar a decir. Entonces, nosotros necesitamos modificar aquellas cosas que creemos. Por ejemplo, Dios piensa bien de nosotros, no mal de nosotros. Dios no es nuestro enemigo, Él es nuestro Padre. Así que nosotros nos atrevemos a decir que si Dios piensa bien de mí, entonces mi senda es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Empiezo a declarar que aquel que comenzó la obra en mí, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Si yo empiezo a creer bien, cierto, si yo entonces puedo empezar a hablar soluciones, puedo empezar a declarar, por ejemplo, que el Señor perdonó todos mis pecados. La Biblia dice que Él perdonó todos mis pecados. Yo puedo empezar a declarar que cuando vino Cristo a mi vida, entonces yo tengo vida eterna, ¿cierto? Y dice que el que está en Cristo Jesús es una nueva creación y que las cosas viejas pasaron y que tenemos vida eterna, por lo tanto no vamos a perecer jamás. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar nadie las va a arrebatar de mí, dice, de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Podemos empezar a declarar, ¿cierto? Con nuestra boca, ¿cierto? No hablamos el problema, hablamos la solución. O sea, cuando vamos a hablar con Dios, nosotros no le hablamos los problemas porque Él lo sabe, pero sí podemos decir, Dios, mira, tal persona está enferma, pero tu palabra dice que tú enviaste tu palabra y lo sanaste. Señor, la tal persona tiene una necesidad, Señor, o yo estoy teniendo una necesidad económica, pero tu palabra dice, mi Dios pues suplirá
todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, nosotros no vamos con el problema, sino que nosotros vamos delante de Dios con la solución. Hablamos la solución delante de Dios. Podemos declarar que Él prometió que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Podemos declarar que estamos en una buena tierra. Él ha preparado una buena tierra para nosotros. Hebreos 11:26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así que el Señor nos ha prometido todo el reposo que Él ha ganado para nosotros en Cristo Jesús. Nosotros podemos declarar que Dios está prosperando nuestras vidas, ¿no? Y qué maravilloso, porque cuando entonces empezamos a hablar de eso, tenemos mucho para pensar y reflexionar. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de Isaac? Dios bendijo a Isaac en tierra de necesidad. Usted lo puede ver en Génesis 26, del 5 y el verso 12. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y dice el relato, y sembró Isaac en aquella tierra. Y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo el Señor. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hatos de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos habían cegado y llenado de tierra. Sus promesas se habían llenado de tierra. Así que mira, sus promesas son que Dios te hace prosperar en la tierra de necesidad. Definitivamente, fíjate que cuando la bendición está en ti, donde tú vas, Dios te bendice, porque la Biblia dice que Él ama la prosperidad de sus siervos. Isaac sembró en tierra de necesidad. Te voy a decir algo. ¿Sabes qué? Mira, oración no es semilla para prosperidad financiera. Diezmo y ofrendas son semillas para prosperidad financiera. Si tú no diezmas, si tú no ofrendas, ¿cómo tú puedes cosechar? Porque cada semilla se reproduce según su género. Nosotros podemos sembrar con oración muchas otras cosas y es vital la vida de oración. Pero lo que estoy diciendo es que muchas veces nosotros no estamos saliendo de las condiciones en las que estamos porque estamos queriendo cosechar de aquello que no hemos sembrado. Dios te va a hacer prosperar en tierra de necesidad. Él ama la prosperidad de sus siervos, pero la Biblia enseña que Isaac sembró en tierra de necesidad. Él sembró en medio de las peores circunstancias y él no habló problemas, así que no hables el problema, habla la solución. Otro de los puntos muy importantes que quiero tocar acá es que para que tu fe, ¿cierto? Para que tu fe se crezca, para que tu fe se fortalezca, es importante entender que hay que cambiar la manera de pensar para que cambie la manera de vivir. Y vas a cambiar tu manera de pensar mediante la palabra. Dios piensa bien de nosotros y los pensamientos que Él tiene de nosotros son pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro de esperanza. Dios dice de nosotros que somos bendecidos, que somos sus hijos. Pero mira cómo nos enseña Dios en Isaías 55. Deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y agrega, porque como desciende de los cielos la lluvia
y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que mira el punto que te estoy compartiendo. Cambia tu manera de pensar. Pero ¿cómo va a ser eso? Mediante la palabra de Dios. Así que sígueme en estos puntos. Primero, vamos a cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. No puedes pretender que los 5 años al futuro van a ser distintos de los 5 años del pasado si sigues pensando exactamente como pensaste los últimos 5 años del pasado. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que no adaptarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces cambio mi manera de pensar para que pueda cambiar mi manera de vivir. Pero ¿cómo lo hago? Cambio mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Es muy importante entender que cambio mis pensamientos, ¿cierto?, por los pensamientos que me vienen de Dios. Tercero, los pensamientos de Dios me vienen mediante su palabra. Ellos activan mi fe, su palabra activa mi fe. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una conexión entre lo que Dios dice y tu fe. Qué importante. La fe es algo maravilloso. Dios nos da su fe y nos enseña cómo usar la fe. La fe de Dios está en tu espíritu nacido de nuevo. Y ahora mismo esa fe de Dios está allí, junto a la esperanza y el amor para servirte y cumplir los deseos que Dios pone en tu corazón. Jesús dijo ahí en Marcos 11:24, por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Así que la fe está en tu espíritu nacido de nuevo, pero ¿cómo activas esa fe? Romanos dice, así que la fe viene por el oír y el oír proviene por la palabra de Dios. Hay una versión, la Biblia Peshitta dice, ahora pues la fe viene por escuchar atentamente la palabra de Dios. Por supuesto, podríamos decir que el oír hace hervir o agitar la fe. La palabra de Dios hace hervir o agita la fe de la misma manera que el fuego hace hervir o agita el agua. Así como el agua se encuentra en reposo o inactiva sin una fuente de calor, así la fe está en reposo e inactiva sin oír la palabra de Dios. Por eso cada vez que tú estás expuesto a la palabra tienes que estar diciendo, háblame, Señor. Ahí vas a tener ganancia. Tienes que ser como esa mujer del flujo de sangre, expectante para tocar el manto de la palabra, por así decir, ¿no? Así que la fe está en reposo e inactiva sin oír la palabra de Dios. Cuando la fe hierve, los resultados esperados se manifiestan. Es en ese momento que la sanidad aparece, los rompimientos financieros llegan. Es en ese momento en que tú te das cuenta que sin calor no habrá ebullición. Sin palabra de Dios en tu espíritu no habrá fe. Un 10% de palabra, un 10% o menos de fe. Un 10% de fe producirá un 10% de resultados. Un 50% de fe producirá un 50% de resultados. Un 100% de fe o la inmersión total en la palabra producirá un 100% de resultados. Esa es la definición de caminar por fe o la de que el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17, porque por medio de la fe, dice, es revelada la justicia de Dios. Por fe, para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que fíjate qué interesante, con un 100% en la palabra tendremos un escudo de Dios alrededor nuestro y podremos entonces abrir los espacios para que la bendición de Dios se manifieste. Marcos 11:23-24, pon atención en esto, porque de cierto les digo, mira la relación, la conexión que hay entre creer con el corazón y declarar con la boca. Mira. Porque de cierto les digo que todo el que diga a este monte, levántate y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que cree que lo que dice será hecho, lo que diga le será hecho. Lee cuántas veces dice diga. Por eso les digo,
que por cualquier cosa que ustedes oren y pidan, crean que recibirán y la tendrán. Esto no significa que no vamos a ser atacados. De hecho, el enemigo ataca la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, estén firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Así que la palabra de Dios cambia tu manera de pensar y si piensas diferente, tendrás resultados asombrosos. Hay que alinear, busco la palabra para alinear mis pensamientos con la palabra. Señor, si tú lo dices, yo lo creo, lo declaro, lo vivo. Otra de las cosas que son y es importante para fortalecer tu fe, y ojalá me alcance el tiempo para desarrollar este punto, es que en el cumplimiento de las promesas que Dios te ha hecho, Él te va a invitar como a Abraham a contar las estrellas. Cuenta las estrellas. Nosotros conocemos la historia de Abraham. Dios había prometido a Abraham que sería grande y que su descendencia sería grande, ¿te acuerdas? Eso tú lo vas a encontrar en Génesis 13:16. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Eso se lo dijo cuando Abraham era uno solo. Sin embargo, Abraham no recibió esta promesa porque no creyó al comienzo. Él no podía comprender cómo un hombre de avanzada edad como él podía tener hijos, ni cómo una anciana mujer como Sara, ¿cierto? Entonces Saraí podía engendrar hijos. Sin embargo, en Génesis 15:5 dice que Dios despertó a Abraham una noche y lo sacó de su tienda. Entonces lo llevó fuera y le dijo, Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. ¡Wow! Si es que las puedes contar, le dijo Dios. Y añadió, así será tu descendencia. ¿Te puedes imaginar a Abraham dialogando con Dios? Y Dios le dice, hijo, ¿te gustan las estrellas? El otro día me puse a mirar las estrellas. Hace bien detenerse un poco y mirar las estrellas. Y decir, oye, pensar que yo no fui, creo, a estar metido en ese cuadrado, porque todo el día andamos ahí. Nos perdemos toda la vida en esa cuestión. Y nos perdemos de mirar las estrellas, o sea, la creación. ¿Cuál habrá sido la razón por qué Dios creó las estrellas? ¿Te has preguntado eso? Dios le dice a Abraham, cuenta las estrellas. Y Abraham era de edad, no era un niñito, porque cuando chiquitito nos daba por contar las estrellas. Yo y a mí me daba por contar las estrellas. Alguna vez conté las estrellas y no pude. No sé si tú las contaste, pero yo no pude. O sea, no son muchas, son demasiadas. Llegué a esa conclusión. Yo creo que todos alguna vez hemos hecho eso, ¿no? Dios le dijo, cuenta las estrellas, si es que la puedes contar. Y añadió, Abraham, así será tu descendencia. Mire lo que empieza a hacer con la fe de Abraham. Abraham mira su entorno, es viejito, es estéril. Saraí también estéril. Y ahora Dios le da una palabra y esa palabra empieza a moverse ahí dentro de él. Y Dios lo lleva a conversar y le dice, cuenta las estrellas. Abraham creyó a Jehová. Y dice que la Biblia que le fue contado por justicia, Génesis 15:6. Dios quería bendecir a Abraham, pero necesitaba, ¿sabe qué cosa? La imaginación de Abraham. Con la mente recordamos, pero nos imaginamos y ahí pensamos en el futuro. La imaginación es un don maravilloso puesto por Dios. Abraham, sin hijos y todavía viviendo según sus sentidos, no podía imaginar que su descendencia fuera a ser innumerable como el polvo de la tierra, como Dios le había dicho. Por eso Dios apeló a su mente y para ello lo sacó fuera, le mostró las estrellas y le pidió que las contara. Esto facilitó la visión de Abraham. Mirando a las estrellas comprendió de pronto la idea de Dios. Mira, empezó en un momento seguramente Abraham a no solamente ver las estrellas. Abraham empezó a ver caras, rostros, cientos de rostros, miles de rostros. Dios le dice, así va a ser tu descendencia. Empezó a ver caras en lugar de estrellas. Podía ver cada una y podía imaginar seguramente la cara de sus hijos, la cara de sus hijas, la cara de sus nietos, de sus nietas. Intentó contar, pero tuvo que parar.
eran demasiadas para él. Por fin su imaginación comprendió y la Biblia dice que creyó a Dios. Después de lo cual Dios le cambió el nombre de Abraham, que significa Padre exaltado, y le puso el nombre Abraham, que significa Padre de multitudes. Dios no le podía llamar a Abraham hasta que Abraham le creyó y concibió en su mente la visión que Dios le formuló. Dios también cambió el nombre de su mujer, de Sarai, que significa princesa, a Sara, que significa reina de príncipes o madre de príncipes. Como ven, mis preciosos, Dios hizo esto para que la imagen que había establecido en el corazón de Abraham pudiese mantenerse viva. La declaración de Dios se le comunicó a Abraham y la Biblia dice que creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó que llegaría a ser padre de muchos pueblos y fue así como sucedió. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Finalmente, para que tu fe, mi querido, mi querida, se fortalezca, sigue las instrucciones de Dios. ¿Tú recuerdas la mujer que clamó al profeta? Puedes mirarla ahí en 2 de Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Lo primero que responde es: no tengo nada, dice la mujer cuando el profeta le dice que tiene. No tengo nada. Ella estaba atrapada a un pensamiento de miseria por causa de sus acreedores, por causa de la mala gestión de su marido. Profeta, pero mal administrador, ¿no? Profeta, pero no tenía entendimiento también de la libertad financiera. Ella estaba atrapada a un pensamiento de miseria, también por causa de sus acreedores. Ella finalmente responde: tengo en mi casa una vasija con aceite. Ahora, mira las instrucciones del Señor. Las instrucciones que le da el profeta a esta mujer son interesantes. Primero, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Pero ella tenía un poquitito de aceite. Pide, dice. O sea, empieza a ensancharlas. ¿Te das cuenta otra vez? Ahora, no es contarlas, ahora vasijas, empieza a ensancharlas, ¿no? Vasijas no pocas, le dice, no pocas. O sea, entra a tu casa, luego le dice: cierra la puerta y acude a la palabra de Dios. Deja de agobiarte. Nosotros necesitamos, cuando estamos en la necesidad, empezar a creerle a Dios, porque va a venir una palabra de Dios que te va a sacar de las circunstancias y te va a meter en el mundo de lo que es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Siempre va a ser así. Cuando ya llegó el fin, Dios dijo: no es el fin. Cuando llegó el fin del milagro, Dios dice: no ha sido el fin del milagro. Tú te vas a dar cuenta siempre de eso. Dios nunca, ¿cierto?, está diciendo: no pongas un punto donde yo he puesto una coma. Así que hay muchos razonamientos. Está lleno de razonamientos. Hoy día todo el mundo te razona de todo. Hoy día todo el mundo es periodista. ¿Qué periodista? Hoy día ni a los periodistas. Hoy día en un nivel de estadística yo creo que tienen, no sé, 0.0 los periodistas. Eso ya se hicieron totalmente no creíbles. Así que hay que exponerse a la voz del Espíritu, ¿no? Vasijas vacías, no pocas. Entra en tu casa, cierra la puerta, acude, o sea, en otras palabras, acude a las fuentes de arriba, cierra la puerta. Deja de agobiarte, deja de llenarte de la mala información, deja de llenarte del mensaje de los 10 espías que hablaron cosas negativas de tu tierra prometida. Empieza a llenarte del mensaje de estos 2 espías, Josué y Caleb, que dijeron: muchachos, si Dios nos dijo estos gigantes son pan comidos, vamos. Entra y cierra la puerta. Deja de contar lo que no tienes. Deja de mirar lo que no tienes, porque tú no eres parte de este sistema. Dios te dice: yo soy un dador y yo cuido de ti. Así que piensa así y Dios vendrá. Te elevará al nivel que Dios quiere.
Necesitamos ser elevados al nivel que Dios quiere. Somos hijos del Rey. Hemos sido comprados a precio de sangre. Nosotros no podemos dejarnos jalar por la incredulidad de este mundo. No podemos dejarnos bajar nuestros estándares de fe, porque la Biblia dice que el justo va a vivir por la fe. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Eso es lo que ha vencido al mundo. Lo que nosotros creemos en lo que Dios ha dicho, porque el hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Luego que viene la bendición de Dios, Dios le dice, negocia con lo que yo te doy. ¿Te acuerdas que le dijo el profeta a la mujer? O sea, a funcionar la ley del incremento ahora. Ahora que yo he provisto, a funcionar la ley del incremento. Estaba sin nada, yo te he hecho el milagro, te lo puse en tus manos, pero a partir de ahí haz funcionar la ley del incremento. Es muy importante que sepas eso. El Señor le dice, ya, negocia ahora con lo que tienes. Pídele ideas creativas al Señor, porque en este tiempo es un tiempo de reinventarnos y nosotros estamos conectados al Creador de todas las cosas. Él, por esencia, cierto, siempre es creativo, te va a traer entonces respuestas o ideas creativas. Así que, ¿de dónde vamos a sacar la solución para hablar? Y la vamos a sacar de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestra fe se active, ¿no? ¿Qué hace hervir nuestra fe? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Cierto? Es que nosotros no vivimos por el sistema de este mundo, sino que vivimos por el sistema de Dios, porque nosotros no solamente tenemos la misión de depurar las fuentes de abajo, sino que tenemos la misión de beber abundantemente de las fuentes de arriba. Mis preciosos, no es por vista, sino es por fe. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Padre, oro porque es por medio de la fe que podemos, Señor, alcanzar las promesas, por medio de la fe, conquistar reinos, por medio de la fe, apagamos fuegos impetuosos, por medio de la fe, nos hacemos fuertes en batalla, Señor. Gracias, Señor, por medio de la fe sacamos fuerzas en debilidad, Señor. Gracias, porque todas las cosas han sucedido creyéndote a ti, Señor. Creyendo, Señor, conectados por la vía de la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Precioso Espíritu Santo, ven ahora habilitando a tus hijos. Ven ahora capacitando a tus hijos. Ven ahora trayendo esperanza a tus hijos. Hay personas a las que el Señor está conectando otra vez con su asignación. ¿Qué haces? ¿Qué haces involucrado en asuntos que yo no te he mandado a pelear? ¿Qué haces enredado y preocupado y bajoneado en cosas que yo no te he mandado a hacer? Es tiempo de que salgas y sigas adelante con el llamado que te he hecho a ti y a tu mujer, con el llamado que te he hecho a ti y a tu casa. Porque cuando tú te sincronizaste conmigo, entonces empezaste a ver cómo fluían las cosas. Pero ahora ha habido un tiempo de estancamiento. ¿Y sabes por qué? Porque en algún momento te metiste a pelear una batalla que yo no te mandé a pelear. Es hora de enrumbarte y empezar a caminar conmigo y creerme, dice el Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hay personas que van a empezar a moverse en este tiempo en palabras de ciencia, palabras de sabiduría, en lo sobrenatural, porque van a caminar creyéndose una solución de parte de Dios para el mundo en el que viven. Ya no andan trastabillando ni pensando en aquellas cosas que son fuerzas humanas, sino que como nunca antes están experimentando una entrega, están experimentando una confianza inusual. Es que el Espíritu Santo te está levantando, es que el Señor nos ama demasiado para dejarnos tal como estamos. Por eso el Señor dice, deja que el Espíritu de Dios tome control de tu vida. Deja que Él te llene del poder, créelo en tu corazón, porque estoy marcando un tiempo distinto. Es tiempo de caminar en modo fe, y la fe hace que las cosas que no son, las declara como si son y luego las trae a la realidad. Por la fe los antiguos alcanzaron promesas. Es que Noé por la fe construyó el arca. Es que Abraham por la fe fue padre de multitudes. Es que María por la fe concibió al Mesías y fue instrumento para que Él fuera la respuesta de salvación para la raza humana. Yo te voy a usar a ti, dice el Espíritu. Yo voy a romper esquemas contigo, dice el Señor, porque yo te he comprado, porque yo te he llamado y porque yo estoy contigo, dice el Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Aleluya. Veo una persona subiéndose a un bote y veo que está enrumbando y había estado muy cerca del muelle, muy cerca del lugar donde estaba el bote, pero ahora tomó una decisión. Te veo con un gorro, tomó una decisión, va a ir mar adentro, ahora va a enrumbarse, ahora va a ir adelante. El Señor está diciendo, boga mar adentro. Y de adentro te veo decir, sí, haré conforme a tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Hay una persona que está echando café a su jarro y has estado pensando, Dios te llevó a un lugar, como una cabaña, y Dios ha estado hablando contigo. Y dice, hijo, no eres joven, pero tampoco eres viejo. Y yo te voy a dar entendimiento para que escribas. Van a surgir libros de ti, porque a través de ellos vas a llevar el mensaje a mucha gente. No te desestimes ni mires atrás. Simplemente fluye, porque yo haré que tengas entendimiento para hacer y cumplir esa misión. Gracias, gracias. Cuando eras chiquito tú usaste un micrófono para hablar. En este tiempo Dios ha visto tu corazón. Ha visto tu corazón guerrero. Tú eres un guerrero. Tú eres una persona que yo voy a usar para restaurar, para traer restauración al monte de las comunicaciones. No temas, yo voy a proveer. No temas las cosas que puedan venir en el camino. Quiero que sepas que así como te he guiado hasta ahora, yo incrementaré mi presencia en tu vida y tú lo verás. Gracias, Jesús. Padre, ven con sanidad ahora, ven con sanidad en el nombre de Jesús. Se van tus enfermedades, se van tus temores. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de muerte prematura. Se va de tu vida. Ahora, en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Algunas personas el Señor les va a indicar que de su tesoro particular saque y dé una ofrenda de honra, porque va a venir un incremento para tu vida. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Hay una persona que yo la veo con un collar con perlas blancas y no es que tengas que dar ese collar, sino que más bien te está diciendo que tú vas a entrar a un tiempo de ver tu cosecha y vas a ver personas que van a responder al llamado por causa de lo que tú les dijiste. Oh, gracias, Jesús. Gracias. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Dios ha sido maravilloso y es maravilloso, pero hoy día ha venido su gracia sobre nosotros. Dios nos ha bendecido. Amén.